La fuente de los milagros, capítulo 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Jeremías 1:5. Primer pétalo, la fe. El primer pétalo de la rosa corresponde a las palabras del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El primer pétalo es el primer pétalo de la flor, empezando por la izquierda. La fe constituye los cimientos para una práctica espiritual transformadora y el punto de partida de cualquier oración. En esta primera lección empezarás a definir la naturaleza de tu fe y la relación que mantienes con Dios. Cuanto más sólidos sean los cimientos, más duradera será la estructura sobre la que se construya el edificio. En la lección del primer pétalo te pediré que contemples la imagen que te has hecho de Dios y de lo que es en tu vida, y que respondas a una serie de preguntas para inspirarte a reflexionar a fondo sobre tu fe. Antes de hacerte otras preguntas fundamentales sobre el camino del primer pétalo, es esencial que establezcas la conexión más fuerte que tienes con el Creador. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Cuál es tu papel y propósito en el plan de Dios? La lección fundamental del primer pétalo es comprender y aceptar que formas parte del plan original del Creador. Tú tienes un papel concreto en él. Antes de nacer le hiciste una promesa a Dios. Mientras trabajas con las enseñanzas del primer pétalo, te pediré que te hagas las preguntas más profundas y difíciles de toda la práctica. ¿Cuál fue la promesa que le hiciste a Dios antes de nacer? ¿Qué papel aceptaste con alegría representar en la tierra? ¿Vas camino de cumplir tu promesa? Más adelante te pediré que contemples los aspectos más humanos de tu fe. La fe que tienes tanto en ti como en el prójimo, pues ambas deben estar presentes mientras recorres el camino que conduce a la autorrealización y a una felicidad ilimitada. Ya te he advertido que en este libro te sumergirás en las profundidades de tu corazón. Padre nuestro. Padre nuestro, no parece una afirmación demasiado revolucionaria, ¿verdad? Pero lo es, y no cabe duda de que también lo fue en la época en la que Jesús vivía. Cada una de estas dos palabras, por simples que parezcan, se eligieron a conciencia para transmitir un concepto distinto y poderoso. Pero primero analizaré las dos palabras combinadas. Son, en su simplicidad, la expresión perfecta de quién y qué es exactamente Dios. Padre nuestro. Es nuestro benévolo Padre, el Padre perfecto divino que nos quiere incondicionalmente sin pedirnos nada a cambio. Jesús nos dijo con estas dos simples palabras que Dios no es un tirano celoso al que temer, sino una esencia bondadosa y protectora. Este concepto tan simple como parece fue revolucionario e incluso peligroso en la época de Jesús. Eran unos tiempos del Dios temible y punitivo del Antiguo Testamento, un Dios que declaraba ser una divinidad celosa y suprema. Antes de seguir, quiero tratar un tema que se está volviendo muy común en la espiritualidad del siglo XXI, para que no te impida progresar durante el resto de este proceso que transformará tu vida. Un reciente y sorprendente estudio realizado en la encuesta Harris indicó que más de la mitad de los estadounidenses encuestados no creían que Dios fuera necesariamente masculino. Solo el 34% afirmaron que Dios era de sexo masculino. En la actualidad, cada vez hay más personas que creen que Dios no es masculino ni de un solo sexo, sino quizá masculino y femenino a la vez. Es decir,
Si nuestro Padre es también nuestra madre. Y si es así, ¿acaso no deberíamos incluir a nuestra madre en la oración? Algunos teólogos modernos afirman que las primeras versiones arameas y sirias del Padre Nuestro se referían a Dios como nuestro Creador divino y que es Madre y Padre a la vez. Como siempre ocurre en el ámbito de los biblistas, existe un acalorado debate sobre el tema. Pero así como cuando éramos pequeños recurríamos algunas veces a nuestro Padre y otras a nuestra Madre, en la oración sucede lo mismo. Piensa en ello. Cuando deseabas pedir algo, ¿recurrías indistintamente a tu madre o a tu padre? ¿O te dirigías a uno o a otro dependiendo de lo que desearas y pidiéndoles las cosas de distinta forma? ¿Acaso no recurrías a tu padre cuando necesitabas dinero y a tu madre cuando querías un abrazo? Esta distinción está relacionada con la naturaleza arquetípica del padre y de la madre. El padre provee, la madre acoge. Dado el propósito de este libro y para respetar las enseñanzas medievales originales de la Rosa, seguiré manteniendo la expresión Padre Nuestro y relacionándome con Dios en este contexto como masculino, porque creo que Jesús ya trató este tema en el Padre Nuestro. Si eres uno de los millones de creyentes que ven a Dios como masculino y femenino a la vez, te invito a considerar el Padre Nuestro como una petición a nuestro Padre, al aspecto masculino, de la amorosa esencia parental, en este caso como el proveedor. Al hacerlo, no estás excluyendo a nuestra madre, simplemente te estás dirigiendo a nuestro Padre. He escrito varios libros celebrando la naturaleza de un Dios masculino y femenino y la recuperación del elemento femenino divino como un factor esencial para nuestro crecimiento espiritual. E incluso para la mayor meta de la paz en el siglo XXI. Por consiguiente, entiendo perfectamente que muchos creyentes se resistan a recitar esta oración al considerarla patriarcal o excluyente, pero te aseguro que no es así. Y sin embargo, no creo que a Dios le importe cómo percibimos esta frase del Padre Nuestro. Como ya he señalado antes, no es un ser divino celoso, mezquino y rencoroso, sino la pura esencia del amor y la bondad. El primer pétalo es el lugar para contemplar todos los aspectos de tu fe, para pararte a pensar un momento sobre la esencia de Dios. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es tu relación con Dios? Responde a las siguientes preguntas con la mayor minuciosidad y sinceridad posible. ¿Qué es Dios para ti o qué imagen te has hecho en Él? ¿Te has hecho de Él? Puedes pausar el audio ahora si te es necesario. ¿Te importa el tema de Dios y lo relativo a su sexo? ¿Crees que Dios es masculino, femenino o ambas cosas? ¿O acaso piensas que no es ni una cosa ni la otra? ¿Puedes respetar y aceptar la imagen que otra persona tiene de Dios, aunque sea distinta a la tuya? ¿Puedes ver a Dios como tu Padre y hacerle tus peticiones como tal, siguiendo el propósito de la práctica del Padre Nuestro? Si no es así, ¿qué clase de ajustes necesitas hacer para seguir con el proceso? Al comprender que Dios es nuestro Padre, recibimos otra pieza fundamental de sabiduría. La esencia de los padres se encuentra en sus hijos. Del mismo modo que heredamos los rasgos de nuestros padres terrenales, también heredamos los de nuestro Padre Celestial. En nuestro interior hay una divinidad. No somos Dios, pero somos los retoños de nuestro Creador divino y por lo tanto tenemos por naturaleza estos orígenes celestiales. Hay un antiguo dicho irlandés que reza:
Lo que tiene el gato, lo tiene el gatito. Jesús también lo dice en una serie de pasajes distintos. Nos pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y luego nos recuerda: ¿por qué cada árbol se conoce por el fruto que da? Nos recuerda que todos los hijos son siempre una expresión de la esencia de sus padres. El poder omnipotente, omnisciente y omnipresente del universo es tu Padre, y Él desea lo mejor para ti y lo que te ayuda a encontrar la felicidad. No es un anciano inaccesible y aterrador en el cielo, ni un dictador, sino el amoroso Padre que se preocupa por ti y desea que sientas su amor a diario. Para comunicarte con Él no necesitas un intermediario. Quiero que mantengas una relación personal con Él, que tú sientas su amor y que Él sienta también el tuyo. Esta conexión, como mejor se alcanza, es por medio de la oración. La segunda palabra del Padre Nuestro fija el tono de la oración y transmite al instante el mensaje clave que Jesús quería que captáramos. Nuestro. Jesús no dijo mi Padre ni tu Padre, sino Padre nuestro. Lo dijo en plural y de forma inclusiva. La elección de esta palabra es precisa y está hecha con una intención, como la premisa del gran descubrimiento que subyace en ella: que todos somos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre. Al vernos colectivamente como hijos de nuestro Padre, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Todos pertenecemos a la familia humana y el Padre Nuestro nos lo recuerda para que tratemos a toda la humanidad como nuestros hermanos y hermanas. Al igual que los padres de la tierra quieren que sus hijos vivan en armonía, nuestro Padre Celestial también desea lo mismo. Además, al usar la palabra nuestro, Jesús nos está diciendo que no somos distintos a Él. Jesús no está por encima de nosotros ni es intocable, sino que está a nuestro lado, como un hermano, junto a nosotros, venerando la voluntad, la inteligencia y amor divinos de nuestro Padre. Jesús fue enviado a la tierra para ser nuestro principal guía. Es nuestro protector y hermano mayor más sabio. Jesús recalcó desde la primera palabra que el Padre Nuestro incluye a todo el mundo. Todos pertenecemos a la misma tribu, a una única familia humana, bajo los ojos de Dios. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Acepta a tu Padre Divino y a tus hermanos terrenales. Responde a las siguientes preguntas con la mayor profundidad y sinceridad posible. ¿Cómo cambia tu perspectiva o influye en tu fe el hecho de ver a Dios como tu Padre? ¿Difiere de la fe con la que te criaste? ¿En qué? ¿Cómo cambia el comprender que Dios es nuestro Padre la relación que mantienes con los otros seres humanos? ¿Te parece bien considerar a Jesús como hermano tuyo y también como una fuerza bondadosa y totalmente accesible? ¿Difiere de la fe con la que te criaste? ¿En qué? ¿Qué prejuicios tienes relacionados con la raza, la religión, el sexo, la clase social u otras cualidades que hace que te cueste ver a todos los hombres y mujeres como hermanos y hermanas tuyos? Sé sincero, ¿eres capaz de superar estos prejuicios con esta nueva comprensión? Repite esta afirmación cuando necesites superar algún prejuicio. Todos pertenecemos a la misma familia humana. Todos los hombres y mujeres son mis hermanos y hermanas bajo los ojos de Dios. Vamos a repetirlo otra vez. Todos pertenecemos a la misma familia humana.
Todos los hombres y mujeres son mis hermanos y hermanas bajo los ojos de Dios. En el cielo, ¿dónde reside nuestro Padre? ¿Y por qué la oración lo destaca? Este elemento del Padre Nuestro nos recuerda constantemente que hemos elegido estar en la tierra, mientras que Dios reside en el cielo para guiarnos en nuestro camino. El cielo es un lugar de pureza espiritual y de perfección. Es lo que luchamos para alcanzar. En cambio, la tierra es un lugar contaminado e imperfecto. El cielo es donde Dios reside y donde se encuentran las respuestas. La tierra, en cambio, está llena de preguntas sin responder. Estás en la tierra para aprender. Dios mora en el cielo para enseñar. Este es el orden divino. Has venido a este mundo porque decidiste aprender las lecciones necesarias para convertirte en un ser lleno de amor, a imagen de Dios, mientras estás en la tierra. Es la primera parte de la promesa universal que todos le hicimos a nuestro Padre: trabajar para perfeccionar nuestra alma mientras vivimos en armonía con los demás, que han prometido lo mismo y a los cuales ayudamos. Dios, como cualquier otro padre afectuoso, solo quiere lo mejor para sus hijos. En sus esfuerzos para enseñarnos y protegernos, a veces nos impone unas duras lecciones, pues es la única forma en que aprendemos. ¿Rezaste alguna vez pidiendo algo que deseabas con toda tu alma y no lo recibiste? Y más tarde en la vida, a veces al cabo de años, descubriste que había una poderosa razón por la que Dios no te concedió tu petición. Yo tengo 3 hijos varones, 2 de ellos adolescentes. Los amo más que a nada en el mundo y quiero que tengan todo cuanto necesiten y que sean felices. Pero también sé que son unos chicos adolescentes y a veces quieren hacer actividades que no considero sanas o seguras para ellos. En estos casos les digo que no pueden hacerlas. Cualquier padre responsable haría lo mismo que yo. A veces debemos negarles algo a nuestros hijos para protegerlos. Debido a nuestra edad y experiencia, sabemos a menudo mejor que ellos lo que más les conviene. Asimismo, la mayoría de nosotros somos unos adolescentes espirituales ante Dios. Y si lo que le pedimos no es seguro a la larga para nosotros, no nos lo concederá. Él sabe más que nosotros lo que nos conviene y al igual que los adolescentes, a veces clamamos contra esta autoridad, furiosos y dolidos por no haber recibido lo que le pedíamos. No te ofendas si me refiero a ti como un adolescente espiritual. No es mi intención tratarte con una actitud condescendiente. Yo también me considero un adolescente espiritual. La mayoría de los que no somos maestros iluminados pertenecemos a esta categoría. En toda mi vida solo he conocido a una persona que me dio la sensación de ser un maestro iluminado. Estoy segura de que todos hemos conocido a alguien que afirmaba serlo, aunque esto ya es otra historia. El Evangelio de Felipe trata esta cuestión de una forma muy ilustrativa y clara. Nos dice: lo que el Padre posee le pertenece al Hijo, pero mientras éste es pequeño, no se le confía lo que es suyo. Cuando se hace hombre, entonces le da el Padre todo lo que posee. Siguiendo en la misma tónica, ¿qué hacemos los padres cuando nuestros hijos se portan mal? A menudo los castigamos. Piensa que estas palabras durante unos momentos, estás castigado. Los castigos son positivos porque nos mantienen con los pies en la tierra, cuanto más lo necesitamos. Es una poderosa herramienta para hacernos reflexionar sobre lo que hemos hecho mal.
Con frecuencia, cuando un obstáculo se interpone en nuestro camino, es en realidad Dios que nos castiga. No nos está castigando como el Dios del Antiguo Testamento. No se trata de un Dios vengativo, sino que nos ofrece con dulzura y firmeza a la vez unas lecciones que nos mantendrán por el buen camino, unas lecciones que nos ayudarán a tener los pies en la tierra. Es un Dios al que debemos querer porque se comporta como aquel que es, como nuestro Padre, y reside en el lugar perfecto que todos aspiramos a compartir con Él, el cielo. Tengo noticias muy buenas para ti. Cuanto más reces y más sintonizado estés con Dios, menos decepciones te llevarás y más rápido aprenderás las lecciones. Cuando vives en armonía con el propósito más elevado de tu alma, no te topas con los obstáculos exteriores que surgen cuando no es así. Es el principio de traer el cielo a la tierra. Santificado sea tu nombre. Santificado significa santo, y estas palabras nos recuerdan que el nombre de Dios es sagrado de una forma nueva y excitante. No es solo una advertencia para no tomar el nombre de Dios en vano, aunque este mandamiento sea muy importante. Esta frase significa que cada vez que invocas el amor y la presencia de Dios en la vida cotidiana, estás creando un espacio sagrado en el que vivir. Tus palabras son poderosas y cada una tiene un significado. Por eso, cuando hables de Dios, debes hacerlo con amor. Pero la santidad del nombre de Dios no solo reside en su invocación, sino en lo que contiene, que es su esencia. La esencia de Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios ve todo cuanto no vemos y concede todo cuanto no conocemos. Esta es la piedra angular de la fe, ya que al comprenderlo somos capaces de aceptar totalmente que Dios tomará como Padre nuestro unas decisiones que son por el mayor bien de sus queridos hijos. Él sabe lo que nos conviene, más que nosotros, porque con su omnisciencia tiene una visión global de la vida y de la creación. Pero como cualquier padre de familia numerosa te diría, a veces hay que velar por unas necesidades de muchos cuando éstas son más importantes que los deseos de una sola persona. Dios ama a todos sus hijos por igual y sin favoritismos. A veces no sabemos o no entendemos por qué nos niega algo que anhelamos, porque no podemos ver todo cuanto Dios ve y el efecto que nuestros deseos tendrían en otras personas. No siempre podemos captar la inmensidad de la voluntad divina y el papel que desempeñamos en ella. Pero el papel de cada uno de nosotros es una parte única y vital en los planes de Dios, y al comprender cuál es nuestro papel, se fraguan los cimientos de nuestro futuro espiritual y físico. Cuando invocamos el nombre sagrado de Dios, estamos también creando un espacio sagrado en el que rezar. Esta frase concluye nuestra invocación a Dios y crea el marco para el resto de la oración, en la que reiteramos el compromiso que hemos tomado con Él al tiempo que le pedimos que nos escuche. El secreto de la vida. No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Mateo 5:33. El camino del primer pétalo te pide que examines con toda su complejidad la palabra fe, la fe en Dios, la fe en tus semejantes como hijos de Dios y el elemento que ahora trataré, la fe en ti. Cuando comparto este proceso con otras personas, siempre descubro que la fe es el elemento con el que la mayoría de peregrinos tienen problemas. Para poder seguir, debes aceptar en este instante un concepto espiritual esencial para tu fe. Aquí tienes el verdadero secreto de la vida. ¿Estás preparado para conocerlo? Vamos allá. Le prometiste a Dios llevar a cabo una serie de cometidos y realizar una misión determinada de antemano durante tu vida en la tierra.
Depende de ti cómo lo hagas y si decides llevarlos a cabo, pero el conocimiento y el cumplimiento de esta promesa y misión son factores decisivos para tu felicidad, realización y abundancia. Vuelve a leerlo tantas veces como haga falta. Venga, vamos a volverlo a leer. Le prometiste a Dios llevar a cabo una serie de cometidos y realizar una misión determinada de antemano durante tu vida en la tierra. Depende de ti cómo lo hagas y si decides llevarlos a cabo, pero el conocimiento y el cumplimiento de esta promesa y misión son factores decisivos para tu felicidad, realización y abundancia. Porque el hecho de comprenderlo es lo que más transformará tu vida. Eres especial, eres único, elegiste venir a este mundo para hacer algo que solo tú puedes realizar, algo que decidiste con Dios. ¿Qué es? En este camino he visto que hay dos clases de estudiantes. Los que saben exactamente lo que han venido a hacer en este mundo y los que no tienen ni la más remota idea. Apenas hay personas que se encuentren en el punto medio. Si sabes por qué estás aquí y cuál es tu misión de vida, enhorabuena. Estás un paso más cerca de sentirte plenamente realizado. De todos modos, te ruego que termines de hacer los ejercicios del capítulo para ver si te ayudan a saberlo con más profundidad aún. Y si no sabes lo que has venido a hacer en este mundo, como les ocurre a la mayoría, empieza a analizar este tema tan importante sobre tu destino de una forma muy sencilla. Averigua cuáles son tus mayores sueños y aspiraciones en la vida. Son tus señales indicadoras. Tus sueños no son fortuitos ni arbitrarios. Aquello con lo que sueñas es la forma en que tu alma te recuerda lo que has venido a hacer en este mundo, tal como se lo prometiste a Dios. Las pistas para saber cuál es tu misión en la vida suelen encontrarse en la temprana infancia. Tal vez siempre te gustó cantar, te apasionaba la naturaleza o se te daba muy bien la ciencia. Quizá eres una persona a la que todo el mundo pide consejo o alguien con una asombrosa afinidad con los animales o que tiene mucha mano con los niños. A lo mejor eres muy detallista o te encanta leer. Aquello que se te da bien y que te gusta hacer son las claves de tu destino. Destino significa decidir. La serie de herramientas y talentos que llevas contigo estaban decididos de antemano para darte todo cuanto necesitas para triunfar en tu misión. Forman parte de tu destino. Yo, por ejemplo, sé que quería escribir desde que estaba en tercero de primaria. Me crié en una bulliciosa familia irlandesa y mis abuelos volvían de sus viajes a Irlanda con unas bellas fotografías que hacían volar mi imaginación. Soñaba cada día con ir a visitar la tierra de mis antepasados, pero como no podía hacerlo, escribí un cuento sobre una niña que descubría una forma mágica de viajar a cualquier parte del mundo que deseaba ver. La señora Marguzzi, la maestra de tercero de primaria, reconoció que aquel cuento era especial y lo que hizo después moldeó mi vida. En el cielo seguro que hay un lugar especial reservado a los profesores. Leyó en la clase el cuento en voz alta y luego llamó a mi madre para decirle que creía que yo tenía talento como escritora y que debía alentarlo. A partir de ese día supe que quería dedicarme a esta profesión y nunca dejé de soñar en cómo sería mi vida como escritora. Además de disfrutar en el proceso de crear la historia, me encantó compartirla con mis compañeros de clase y con mis padres. Eran las pistas de la promesa que les había hecho a Dios antes de encarnarme, las señales indicadoras de mi destino. Esto es lo que quería hacer porque es lo que había venido a hacer a este mundo. Era mi razón de ser. Cuando muchos años más tarde empecé a trabajar con el camino de la rosa de 6 pétalos en mi aprendizaje espiritual, tuve que comprender cómo mis deseos de ser escritora
estaban relacionados directamente con la promesa que le había hecho a Dios. Descubrí por medio de la oración y las experiencias de la vida que le había prometido recuperar las historias y las enseñanzas del pasado a punto de desaparecer para rendir homenaje a las personas valientes y llenas de inspiración que habían cambiado el mundo, pero que de algún modo no habían pasado a la posteridad. Le había prometido a Dios recuperar la sabiduría colectiva y los legados del pasado y escribir libros para entender, educar e inspirar a otras personas en el futuro. En cuanto sintonicé con aquella promesa, la comprendí por completo. Mi carrera como escritora prosperó y el ciclo de los milagros empezó a activarse de verdad. Escribir me produce siempre una gran dicha. Se ha convertido en una experiencia apasionante. Para ayudarte a descubrir qué le prometiste a Dios, te sugiero que más adelante, en este capítulo, hagas un ejercicio imaginario donde cualquier cosa es posible. Para soñar tanto como tu corazón y tu mente te lo permitan. No te pongas límites. Si tu mayor deseo en la vida es viajar por todo el mundo, tal vez sea exactamente lo que deberías estar haciendo. Hay profesiones que te permiten viajar a cargo de la empresa, como la que yo tengo. ¿Te acuerdas de la historia de cuando hacía tercero de primaria? Empecé a escribir porque quería conocer Irlanda y lo conseguí. A medida que crecía mi deseo de viajar, se convirtió en una obsesión, pero también era una señal que indicaba directamente mi misión en la vida. Necesitaba viajar continuamente para recopilar todas las historias que prometí contar. Por lo tanto, mi sueño de viajar por todo el mundo no era un deseo fortuito o frívolo. Me señalaba la dirección de una herramienta necesaria para llevar a cabo mi misión. A alguien a quien no le apasione viajar por el mundo, que deteste volar o que no quiere relacionarse con culturas extranjeras con regularidad, no le puede gustar mi trabajo, pero para mí es pura dicha. De modo que no te pongas límites, atrévete a soñar y a soñar a lo grande. Es lo que has venido a hacer a este mundo. Y recuerda que nunca es demasiado tarde para dirigirte hacia lo que te hace feliz. He oído en muchas ocasiones a alguien decir, pero si yo ya soy demasiado viejo para cambiar mi vida. No digas tonterías, sácate esa idea de la cabeza lo antes posible. Nunca eres demasiado viejo para encontrar tu fe y sentir una profunda alegría. Nunca, ni tampoco existe eso de perder el tiempo. O sea, que mientras echas todas tus arcaicas ideas a la basura, deshazte de todas las lamentaciones por lo que no hiciste. No has malgastado ni un solo minuto de tu vida, porque cada vivencia te ha estado llevando a la persona que eres en este instante. Es lo único que importa. Bendice tu pasado por las lecciones aprendidas para aprovechar el futuro. Da un salto de fe para vivir tu verdadero destino. Si en la actualidad estás dedicado de lleno a una carrera profesional que te hace infeliz en todos los sentidos, significa que te has equivocado de camino en la vida y que de seguir en él no podrás cumplir la promesa que le hiciste a Dios. Necesitas ponerte en acción para cambiarlo. Aquí tienes una verdad espiritual esencial en la que meditar. Dice así: cumplir tu promesa nunca te hará infeliz. Vivir tu destino solo te traerá dicha. Para que tu destino se haga realidad, tal vez tengas que superar una serie de retos, pero siempre te hará feliz y serás recompensado por realizar las tareas necesarias para cumplir tu promesa. Piensa en una entrevista de trabajo seguida de un excelente y duradero empleo. Cuando solicitas un trabajo, sabes que debe estar relacionado con tu profesión. En la entrevista, tu futuro jefe te expone las tareas que deberás ejecutar y tú apruebas llevarlas a cabo destacando porque eres la persona idónea para el puesto. Él te contrata y empiezas a trabajar.
Cuando te conviertes en un destacado empleado, ejecutas las tareas por las que te contrataron y te llevas de maravilla con tus compañeros. Tu jefe está contento. Si trabajas para un director benévolo y justo, te recompensa con ascensos, promociones y primas. Un buen jefe quiere proporcionarte todo cuanto necesitas para que te sientas seguro y satisfecho. Así seguirás ocupándote a conciencia de tus responsabilidades, manteniendo el compromiso adquirido con él. ¿Ves dónde quiero ir a parar? En este caso, la vida es tu trabajo y Dios es tu jefe. Cuando trabajas en aquello que te gusta, todo el mundo es feliz. En cambio, cuando representas el papel de otro y le dedicas una actividad que no tiene nada que ver con el trabajo para el que estás hecho, deberás vértelas con tu jefe y aprender a poner tu energía en otra parte. Conozco a muchas personas que se dedican de lleno a una profesión que nunca desearon hacer solo porque otras, normalmente sus padres o su pareja, pensaron que era una buena idea. Es un trabajo estable, bien remunerado y el que se supone que deben hacer. La gente a menudo sigue trabajando en una profesión porque ha invertido muchos años en formarse, aunque sean muy infelices en ella. Yo trabajé durante años en unas actividades muy estresantes, con un conglomerado de empresas de la industria del entretenimiento, en unos cargos que apenas me permitían tener tiempo para escribir o explorar mi creatividad o mi espiritualidad. Durante los últimos 2 años en que llevé a cabo esta actividad, sufrí unas debilitantes migrañas. No hubo tratamiento, medicación ni médico alguno capaz de quitármelas. Pero por medio de mi práctica espiritual comprendí que mientras siguiera con aquel trabajo, que era contraproducente para la misión de mi vida, la cabeza me seguiría doliendo. Aunque al principio me aterrara dejar un trabajo tan estable y bien pagado para alcanzar mis metas creativas y cumplir mis promesas espirituales, ha sido la mejor decisión de mi vida. Desde entonces hasta el día de hoy no he vuelto a tener ni una sola migraña. Aquí también hay otro mensaje esencial para las parejas que mantienen una relación seria. Debes tener también fe en tu pareja. Debes apoyar su destino con la misma pasión con la que sigues el tuyo. El mensaje es el mismo para los padres. Apoyar a tus hijos de todas formas posibles para permitirles ser ellos mismos. Aunque todos deseamos que nuestros hijos triunfen en la vida y tengan un trabajo estable, es crucial no impedirles descubrir su destino presionándolos para que lleven una vida que nunca les satisfará. Conozco a varios abogados, doctores e ingenieros de mediana edad que son infelices porque se dedicaron a estas profesiones para contentar a sus padres. Hay que tener mucho valor para cambiar el camino en la madurez, ya sea a nivel personal o profesional. Si no estás en armonía con tu destino, en cuanto prometes cumplir la promesa que le hiciste a Dios, las puertas cerradas a cal y canto, o que incluso eran invisibles, se abren de par en par. Es un proceso milagroso en el sentido literal, que debe vivirse para poder apreciarlo plenamente y creer en él. Me apostaría a lo que fuera a que muchos de los que estáis leyendo este libro habéis estado pensando en hacer un gran cambio en vuestra vida. A veces Dios nos da unos golpecitos en el hombro durante mucho tiempo para hacernos saber que ha llegado la hora de dar el paso. Pero cuando ignoramos esta suave indirecta, Dios a veces nos presiona un poco más, o en un lenguaje más sano, tal como se lo digo a mis amigos. Cuando ignoramos los golpecitos en el hombro, Dios nos da un tablazo en la cabeza. Hace varios años, cuando empecé a compartir esta idea, compré en una compañía maderera unos gruesos tablones para mis amigos y escribí sus nombres en ellos. En aquella época todos intentábamos hacer unos cambios importantes en nuestras vidas, tanto a nivel personal como laboral. Cambios que suponían un reto y eran difíciles. Habíamos prometido ayudarnos unos a otros. La idea era tener un tablón que dejaríamos en un lugar visible. Así, cuando nos apartásemos de nuestro camino espiritual, nos acordaríamos de los riesgos
que ello tenía. Nos divertimos con estos tablones y nos ayudamos a no desviarnos de nuestro camino, a trabajar juntos para apoyarnos cuando surgiera algún obstáculo. Al igual que los padres prefieren premiar a sus hijos en lugar de castigarlos, Dios también prefiere prodigarte unas maravillosas oportunidades en vez de verte sufrir en la infelicidad o la enfermedad. La decisión, que por cierto es bastante sencilla, depende de ti. Es propio de la condición humana esperar a que haya una red de seguridad antes de atreverse a dar un salto al vacío que podría ser mortal. Nos pasamos la vida trabajando con ahínco, ahorrando lo poco que podemos, esperando que un día nuestra situación económica sea lo bastante segura como para hacer lo que en realidad deseamos. Por desgracia, en este plan, pocas veces funciona, porque no está en armonía con la ley espiritual. Virgilio escribió: «La suerte está de parte de los audaces». Parafraseando al gran poeta en unos términos más espirituales, yo diría que Dios está de parte de los que tienen el valor de cumplir su promesa. De hecho, es la energía del salto, el proverbial salto de fe, la que crea la red de seguridad. Al principio parece ser un dilema espiritual insoluble, pero en realidad pone a prueba nuestra firmeza y fe en la promesa que le hemos hecho a Dios. Un gran logro comporta correr un gran riesgo, y sin embargo ese riesgo se transforma en una situación segura cuando estamos en armonía con nuestro destino. Una de mis películas favoritas es Indiana Jones y la última cruzada, la tercera de la saga del profesor de arqueología Indiana Jones. Las pruebas que nuestro héroe Indy debe superar para encontrar el Santo Grial simbolizan nuestras búsquedas humanas. Hay una escena en la que Indiana Jones debe hacer un salto de fe y lanzarse por un precipicio con el convencimiento de que no va a morir. Mientras salta al vacío, aparece bajo sus pies un puente invisible que le lleva sano y salvo a su destino. Yo siempre le vitoreo en esta escena porque ilustra a la perfección el concepto de tener el valor necesario para seguir nuestra fe. Recuerda que es una alegoría y que Indiana Jones es una película. No intentes saltar como él por un precipicio de verdad, ni tampoco te rías de esta advertencia. Me veo obligada a hacerla porque algunas personas se toman las enseñanzas espirituales al pie de la letra. Pero lo más importante es que a veces en nuestro camino lo trastocamos todo. Caemos en la trampa de pasar la mayor parte de nuestra vida metidos de lleno en una monotonía que nos impide sentirnos felices y realizados. Significa que hay algo que no estamos haciendo bien. Hemos venido a este mundo para vivir y no para limitarnos a sobrevivir. Nuestro Padre quiere que sus hijos sean felices y te dará un toque de atención si ve que te has equivocado de senda, cuando has tomado una que no te hará feliz. Si Dios ve que ignoras su toque de atención a pesar de haberlo advertido, tomará unas medidas más drásticas. Hay una cita de un antiguo texto gnóstico que ilustra este concepto de maravilla y nos muestra que nuestros hermanos cristianos de antaño captaron perfectamente la idea. Dice lo siguiente: el Padre no siembra miedo, sino que intenta persuadirnos. Hace poco hablaba de esta idea de peregrinaje que hice a Francia con mi sabia amiga Claire, una psicóloga y asesora personal de vida que ha aprendido mucho sobre la conducta humana. Me resumió esta idea: que Dios nos anima a encontrar nuestro camino con las medidas que sean necesarias, sobre todo si ve que ignoramos su mensaje, con una afirmación muy sencilla y poderosa a la vez. Dice: salta o que te empujen. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes un talento o habilidad que sobresalga? ¿Hay algo que todos los demás te digan que se te da muy bien? Escribe tus cualidades especiales y cómo te hacen sentir. No me refiero solo a un trabajo o una ocupación, sino a cualquier cualidad que sea beneficiosa. ¿Te apasiona alguna actividad?
los deportes, la música, los viajes, los ordenadores. Escribe detalladamente sobre ella y cómo puede convertirse en una profesión o en tu camino en la vida. No te pongas unos límites siendo realista. La inteligencia divina es mucho más creativa de lo que te imaginas. Concéntrate en cómo será tu profesión y tu camino en la vida, y no en los pasos que necesitas dar para que ocurra. Deja que Dios se ocupe de esos detalles por ti. ¿Cómo sería para ti una vida perfecta? Describe cómo sería un día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Si llevaras una vida ideal, felicísima. ¿Hay algo que te esté impidiendo perseguir una meta en la vida que sabes que te haría más feliz? ¿Cuál es el obstáculo? A veces, reconocer simplemente el obstáculo es el paso más importante para eliminarlo. Por ejemplo, si quieres ser un artista, pero no puedes dejar un trabajo que te da prestaciones médicas, no supongas que no puedes tener ambas cosas. Dios es infinitamente más creativo en cuanto a concederte lo que tu corazón anhela de lo que jamás puedas imaginar. Trataré este tema con más detalle en el capítulo sobre el cuarto pétalo, que es el de la abundancia. Esta breve pista te ayudará a comprender cuál es tu misión en la vida. Todos y cada uno de los seres humanos vivos prometimos crear el reino del cielo en la tierra, como parte de nuestro camino. Esta promesa es universal y la hemos hecho todos. La fe te proporciona un punto de partida. Tal vez te lleve un tiempo descubrir exactamente dónde encaja para todos los demás, pero puedes empezar identificando cuál es tu misión en la vida, teniendo en cuenta que has venido a este mundo para contribuir positivamente a la familia humana. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Se llama tu misión en la vida. ¿Cómo puedes, de algún modo, hacer la actividad que te apasiona para beneficiar a los demás? Puede ser educativa, de ocio o inspiradora, pero debe beneficiar de algún modo al planeta o ayudar a los demás. Puede consistir en una actividad que te aporte una ganancia económica y te permita hacer obras caritativas y ser un filántropo o una fuerza interpersonal o emocional que te dé una habilidad especial para ocuparte de los demás. Escribe sobre estas posibilidades. ¿Cómo las respuestas a las preguntas anteriores te ayudan a saber cuál es tu misión en la Tierra? Es decir, ¿qué le prometiste a Dios sobre tu vida? Resérvate un tiempo para meditar en ello y reza cada día para dar con las respuestas si esta te parece lejana y difícil. Pídele a Dios que te ayude a recordar la promesa que le hiciste. La respuesta puede llegarte de formas sorprendentes. Si aún no estás seguro de por qué estás aquí y qué le prometiste, no pasa nada. Pero a estas alturas debes ser capaz de aceptar que tienes una misión y un destino en la vida y que estás abierto a que Dios te los muestre. Por ahora afirma simplemente que estás en este mundo para hacer algo. Reafirma que sabes que formas parte del plan divino y que tu contribución importa, que crees aportarle al mundo tus singulares y valiosas experiencias y habilidades. Esta es la esencia de tener fe en ti. Repite la siguiente afirmación tantas veces como sea necesario. Tengo un destino singular y cada día se me revela este camino de nuevas formas. Tengo un destino singular y cada día se me revela este camino de nuevas formas. Escribe cuál es tu misión en la vida. Debe contener la razón por la que estás aquí, la naturaleza de la promesa que le hiciste a Dios y cómo pretendes llevarla a cabo. Cada misión es personal y única, pero todas deben incluir una afirmación de lo que has venido a hacer a este mundo y tu inquebrantable compromiso de cumplir tu misión como parte de los planes de Dios. Si aún no has descubierto cuál es, escribe la afirmación que he citado antes y síguela usando en tu oración diaria.
repitiéndola tantas veces como sea necesario. Ten en cuenta que puedes cambiar o corregir cuál es tu misión en la vida en cualquier momento. Cuanto más reces, con más claridad sabrás cuál es. O sea, que espera que cambie y no te resistas a ello. También te ayudará a perder el miedo a equivocarte al escribirla. No te preocupes por ello, escríbela simplemente y deja que vaya evolucionando junto con tu comprensión espiritual. El camino del primer pétalo es la fe, los cimientos en los que construyas tu vida espiritual. Una de mis citas favoritas es la siguiente de Gandhi. Sé el camino que deseas ver, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Yo me atrevería a añadir, y sé el cambio que deseas ver en tu vida. Vive la misión de tu vida e intenta mantener cada día la promesa que le hiciste a Dios. Cuando debas tomar una decisión o te enfrentes a unos dilemas relacionados con tu profesión y tu camino en la vida, pregúntate ante todo, ¿qué elección armoniza mejor con mi misión? Cuando actúes en consonancia con ella, tomarás buenas decisiones. Ahora que has explorado tu relación con Dios y reconocido los apasionantes aspectos de tu singular destino en el mundo, estás preparado para pasar al siguiente pétalo, el de la entrega. Este pétalo es un poco peliagudo, pero cuando lo domines experimentarás una libertad espiritual y una paz interior que nunca hubieses imaginado. Te confesaré un secreto. Es mi pétalo preferido y no puedo imaginar cómo pude un tiempo vivir sin él.